las repercusiones de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura. Efectivamente, Nacho, tenemos que arrancar con esto que ha generado un verdadero cataclismo en el gobierno. Porque para el que no está punto a punto con la política, ni en el caso Espert, recordemos que hace 6 días el dirigente kirchnerista Juan Grabois denunció a José Luis Espert por haber recibido $200.000 de Federico Machado, un hombre ahora ligado por la justicia de los Estados Unidos a lo que es el lavado de dinero y el narcotráfico. Un hombre que está preso en una cárcel de Viedma a la espera de que la Corte Suprema de Justicia probablemente mañana mismo pueda llegar a salir este tema, la acordada, resuelva su extradición a los Estados Unidos. Grabois había dicho que Espert había recibido $200.000, sistemáticamente Espert había negado esta situación, hizo declaraciones poco convincentes, a pesar de que desde el gobierno lo habían instruido, le habían dado un libreto a desarrollar, un libreto que él mismo utilizó en la presentación de un video con el que no convenció a nadie durante 7 minutos. Idas y vueltas, la oposición que siguió presionando y también sectores del gobierno que creían que que Espert tenía que decir toda la verdad y aclarar la situación. La primera que tiró la piedra en este plano fue Patricia Bullrich, una mujer que estuvo enfrentada con José Luis Espert porque oportunamente Espert decidió jugar con Horacio Rodríguez Larreta en la interna del PRO. Pero después apareció el jefe de gabinete, Guillermo Franco, que le pidió a Espert que diera mejores aclaraciones, que fuera convincente, que le dijera al electorado la verdad de lo que había ocurrido y que desmantelara esto denunciado por Grabois, que desde lo más alto del oficialismo hasta por el propio Milei fue definido como una opereta de los Cucas, una opereta acá, que son especialistas en este tipo de campañas. Bueno, lo cierto es que entre idas y vueltas, el viernes, para hacerla corta, el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, se vio por la noche en la residencia de Olivos con Javier Milei. Iba a renunciar, pero salió con otro ánimo de esa reunión con el presidente Milei, a punto tal de que le dijo a los periodistas que no siguieran mintiendo, que él no se bajaba, ratificó por Twitter que iba a seguir al frente de la campaña en la provincia de Buenos Aires, y las cosas quedaron así. Por la noche del sábado dio una entrevista a Anhelo en Radio Mitre, lloró ante el micrófono por algo que definió como una operación. Ya había resistido 10 preguntas de Pablo Rossi durante la semana en América 24 si había recibido o no esos $200.000. Siempre atribuyó a que era una opereta hasta que llegó un tuit en la tarde de ayer. Un tuit en la tarde de ayer en la que en pocas horas cambió la situación. Del viernes a que no renunciaba y de la noche del sábado a llorar diciendo que era una opereta, José Luis Espert dijo: por la Argentina doy un paso al costado. Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla. Un Milei que lo había sostenido contra lo que le decía Santiago Caputo y su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Después de este tuit de Espert, que rápidamente recorrió todas las redacciones y empezó a generar convulsión en la misma Libertad Avanza, apareció un sostén de Javier Milei diciendo que lógicamente, que apoyaba la determinación y que Espert daba un paso al costado porque es un hombre de bien. Pero ayer en un reportaje que le concedió a Luis Majul, fue bastante más explícito y más claro Javier Milei y a pesar de, lógicamente, hablar de esta situación, siguió dándole su apoyo político al ya renunciado candidato. Vamos a escuchar qué es lo que decía justamente Javier Milei ante Luis Majul ayer. A preguntar ni a Tayana, ni a Grabois, y todos los problemas que tienen. Digamos, tienen récord de condenados. Tienen récord de problemas en todos lados. Sin ir más lejos, digamos, tienen a la jefa de la banda con una tobillera, ¿sí? Y no solo eso, digamos, le falta todavía la causa de los sauces Otesur, los cuadernos de la corrupción, ¿sí? Es decir, le falta el memorándum de Irán. Entonces, digamos, no es que están más sucios que una papa. Entonces, mira, hay un dicho que dice: si usted quiere esconder un elefante, ¿cómo hace? Con una manada de elefantes. Claro, exacto. Entonces, como ellos están sucios, ensucian a todos los demás para que crean que son lo mismo. ¿Y sabe qué? No somos lo mismo. ¿Sabe qué es lo más maravilloso que tiene lo que hizo Espert hoy?
demostró que no somos lo mismo, porque antepuso los intereses de la nación, los intereses del modelo de la libertad, que es el que nos va a sacar adelante, versus la cuestión personal. Porque yo lo conozco, el profe Esper. El profe Esper es un peleador, es un gladiador. O sea, ¿y por qué se baja? Se baja porque tiene una responsabilidad histórica, porque la causa de la libertad es más importante que nosotros. Bueno, recordar que José Luis Esper se baja porque mintió, porque José Luis Esper recibió $200.000 de un hombre ahora ligado al narcotráfico y a negocios truchos con la compra y venta de aviones. Se bajó porque no resistió la presión de sectores internos de la Libertad Avanza y se baja porque fue denunciado por Juan Grabois en algo que por lo menos debió haber aclarado el propio Esper en términos mucho más concretos en lugar de zigzagueantes como lo hizo, como se dice en la jerga política. Se lo llevaron puestos porque tenían el dato, porque apareció justamente la transferencia que se le hizo a través del Banco of America a José Luis Esper de esos $200.000 de los que se hablaban. La renuncia de José Luis Esper a la primera candidatura rápidamente generó movimientos en la Libertad Avanza y la determinación del propio Milei, que ayer lo anunció en televisión, como se preveía es ungir como cabeza de lista a Diego Santilli. Un Diego Santilli que fue largamente denostado en campañas anteriores por el propio Javier Milei, que llegó a tratarlo al Colorado Santilli de corrupto, de un hombre mentiroso, bueno, de las peores cosas que en la historia política abundan, pero parece ser que también en esto hizo tabula rasa el presidente y ahora Santilli es el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Rápidamente ayer Diego Santilli puso este posteo: subite a la Santileta de la Libertad que vamos a dar vuelta la provincia. Antes había puesto Mariano Pérez, un influencer de la Libertad Avanza, esa Santileta que identifica al Colorado Santilli por un acto que se va a desarrollar esta tarde en el Movistar Arena. A ver, ¿puede llegar a ser el primer integrante de la lista de diputados nacionales? Sí puede llegar a ser. ¿Depende de Milei, como lo anunció en La Nación más ayer? No depende de Milei, depende de la justicia electoral, del juez Ramos Padilla. ¿Puede llegar a ser Santilli primer candidato a diputado nacional habiendo estado tercero en la lista y segunda Karen Reinhardt? Sí, porque la ley electoral establece en su artículo 7 que en caso de desistir, de fallecer, de declinar una candidatura, bueno, ese postulante o esa postulante debe ser reemplazado por alguien del mismo género, con lo cual está todo dado para que Diego Santilli sea aceptado por la justicia electoral y que sea el primer candidato a diputado nacional. La pregunta es: ¿se van a reimprimir las boletas únicas, boleta única de papel con la que se va a votar el 26 de octubre? ¿Hay tiempo para eso? Bueno, según me comentaban ayer, ya están impresas el 70% de las boletas para la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene 13.500.000 electores. Y se imprime también un 5% de excedente por el caso de que se lleguen a necesitar. Si se van a reimprimir las boletas, ¿quién las va a reimprimir en caso que dieran los tiempos y en caso que esto se acepte para que no siga estando la carita de José Luis Esper allí como primer candidato acompañado en segundo término por Karen Reinhardt? ¿Quién va a asumir el costo, que serían de unos 17.000 a 20.000 millones de pesos? ¿El Estado argentino o en todo caso deberá asumirlo la Libertad Avanza o... vaya a saber, por ahí con los $200.000 de aquel momento, no sé si llegarán a imprimir o no, pero me parece que debiera correr por cuenta del Frente La Libertad Avanza, porque no tienen por qué los ciudadanos con sus impuestos bancar la reimpresión de boletas por una situación de esta naturaleza que se ha dado en el ámbito de un partido que va a competir. La pregunta es, ¿se llegan a imprimir las boletas? Bueno, hay analistas que dicen que si no se llega a reimprimir la boleta, el hecho que esté José Luis Esper allí en el momento de la votación puede llegar a ser aún más negativo de todo lo que ha ocurrido en estos 6 o 7 días, donde la intención de voto, según algunos encuestadores, ha decrecido, esto ha impactado fuertemente sobre la Libertad Avanza y se habla que en provincia de Buenos Aires aquel 13.5% con el que ganó las provinciales Axel Kicillof podría haberse extendido. Ayer en el reportaje con Majul dijo Milei, bueno, basta, no tenemos que mirar más para el pasado, miremos para el presente, vamos a ir a buscar las elecciones. Fíjense cómo van cambiando las cosas, y esto es política. De la libertad a raza, de vamos a pintar el país de violeta, ahora
como en el fútbol. Vamos a ir a buscar las elecciones, como diciendo, vamos a ir a buscar un buen resultado. En el marco de todo lo que está ocurriendo, de tener que reforzar las relaciones con otros partidos y otros dirigentes, esto que se ha convertido en un cisne negro para La Libertad Avanza. El Colorado Santilli, según me dijeron, habló ayer, justamente después de conocida la renuncia de Espert, habló ayer con el expresidente Mauricio Macri, que en este momento está en España de vacaciones con su familia, tuvo el ok y lógicamente el PRO lo que espera o a lo que aspira es a tener un rol mucho más importante del que ha tenido en este año, casi 2 años de gobierno de Javier Milei. Se está hablando de reestructuración de gabinete, algo que se vendrá. Nosotros lo dijimos la semana pasada. Petri y Patricia Bullrich entraron por el PRO y por Juntos por el Cambio. Esperan de mínimo ocupar esos 2 lugares. Pero lo concreto es que Mauricio Macri, después de las 2 reuniones que tuvo la semana pasada con Milei, ofreció 20 cuadros técnicos para incorporarse en diferentes áreas de gobierno. Importante lo que decía, mañana en la acordada de la Corte es muy posible que se libere la extradición de Freddy Machado a los Estados Unidos y habrá que estar muy atento qué es lo que viene de la justicia norteamericana y en todo caso si este hombre, que está cumpliendo prisión en Viedma, como lo decía hace un ratito, si decide hablar o decir algo antes de ser extraditado. Simplemente algunos datos, y no lo digo yo, me lo decía gente vinculada a despachos en la Casa Rosada. Hay cosas raras, hay cosas extrañas y no se explican por qué el capricho de sostener Milei tanto a José Luis Espert, con quien estuvo peleado durante 2 años y después empezaron nuevamente a coquetear políticamente. Ahora, como lo escucharon, Milei le dice el profe. Y hay un dato hasta curioso. El abogado de José Luis Espert es el mismo abogado que tiene Javier Milei y es el mismo abogado que tiene Freddy Machado, el hombre que mañana podría ser entonces extraditado, o por lo menos que le den el guiño para ser extraditado a los Estados Unidos. 22 minutos para las 11 de la mañana, nos vamos un